En Lora, los problemas de siempre permanecían sin arreglo. La influencia que ejercía en nuestra comarca el sindicato que lideraba María Moreno, Comisiones Obreras, sería decisiva en la huelga general que en enero de 1980 trajo como consecuencia el cierre de establecimientos y comercios de todo tipo. En los comienzos de aquella década de los 80 se constituyó ACAL, la agrupación cultural Amigos de Lora. El Día de Andalucía de 1982 se inauguraba el pabellón polideportivo municipal cubierto. También se inauguraron el Hogar del Pensionista en la calle Salinas, la Parroquia de la Santa Cruz en la barriada de Los Pisos. También se inauguraría el nuevo paso inferior de las vías del tren en el Llano de Jesús y la Cruz de San José en el barrio del mismo nombre. Fue mucho lo que se logró en tan solo 4 años de mandato con el plan de actuación conjunta. El PSOE se postulaba como favorito para ganar las elecciones. Salvador Caro Muñoz se convertiría en alcalde de Lora del Río. Salvo la revista de feria, Lora carecía de medios consolidados de información general. El 2 de julio de 1983, Antonio Oliveros Rincón, vecino de la Plaza Axati, pondría en marcha en su propio domicilio una emisora de frecuencia modulada que haría historia, Radio Lora. Algunos jornaleros decidieron encerrarse en las dependencias del ayuntamiento poco antes de que se celebrasen las elecciones municipales que habrían de llegar en junio de 1987. En los comicios locales, Alianza Popular de Manuel Ledro obtendría 5 concejales, Izquierda Unida de Domingo Díaz otros 5 y el Partido Socialista de Salvador Caro ganaría con 7 puestos en el plenario loreño. El 8 de septiembre de 1987, el arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, coronaba canónicamente a la patrona de nuestro pueblo, la Virgen de Setefilla. En el otoño del 87, la meteorología no daba tregua y después de varios años de una sequía extrema, al fin llegaron las lluvias a nuestro suelo, pero se fueron haciendo cada vez más frecuentes y prolongadas, hasta que el 21 de noviembre de 1989 cayó tanta agua que volvieron a anegarse muchas de las calles y viviendas del pueblo. Todas las vías de entrada y salida de Lora por carretera o ferrocarril estaban cortadas. Dentro del ayuntamiento, en la corporación municipal, la tensión era máxima. La oposición y 2 concejales del PSOE presentaron una moción de censura contra el alcalde, Salvador Caro. La moción no llegó a consumarse porque Caro presentó su dimisión. Finalmente, la alcaldía recaería en Pedro Ríos Pérez, concejal del Partido Socialista, pero que sí había apoyado la moción de censura. Antes de acabar los 80, los políticos discutirían sobre los gastos contraídos por el gobierno socialista por la celebración del 130 aniversario de la línea férrea Córdoba-Sevilla a su paso por Lora, un acto conmemorativo que se había celebrado en 1986 y que atrajo la atención de muchísima gente. La última década del siglo XX comenzaría con el eco de una importante conmemoración que se había celebrado tan solo unos meses atrás. En el verano de 1989, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento ponía en marcha una serie de actividades con motivo del centenario de la Torre de Lora. La historia de este singular monumento loreño se remonta a finales del siglo XIX.
Después de 2 años desde que comenzara la excavación de los cimientos, a mediados de 1889 se colocaban la cruz y veleta que culminaban los 60 metros de altura de esta torre, que fue construida gracias al tesón del arcipreste Manuel García Millán. El acto principal del centenario se celebró a los pies de la torre, donde Juan Manuel Cumplido fue presentando las actividades. El acontecimiento estrella de este día fue la glosa que de la centenaria atalaya haría el presidente de la Asociación Cultural Amigos de Lora, Enrique Emilio Gómez Liñán. Nuestra torre cumple 100 años. 100 años llevados con frescura de eterna juventud. Años de obsequio desinteresado por ennoblecer a Lora del Río con figura de emperadora, de lanzar brindis garbosos al aire entre días, horas y años, de miles de filigranas con las luces de tantas mañanas, de claroscuros de atardeceres, de millones de volteos de campanas. Una vez terminado el panegírico, tuvo lugar una actuación musical que pondría el punto y final a esta primera jornada de conmemoración. En los 2 días siguientes se celebraron actuaciones de corte folclórico, cerrando las jornadas la banda de música de Nuestra Señora del Carmen de Salteras. Un numeroso público disfrutó de varias noches de música que tuvieron como platea la preciosa plaza de Nuestra Señora de Setefilla. También se celebró un singular concierto cuyas notas salieron de las propias campanas, que sonaron así. Una exhibición de fuegos artificiales pondría el punto y final a esta serie de actividades en honor a nuestra centenaria torre. Tras la renuncia de Pedro Ríos, la alcaldía de nuestro pueblo volvería a recaer en el Partido Socialista Obrero Español, en concreto en quien fuese concejal de empleo, Antonio Torralbo Méndez. En 1991 de nuevo habría elecciones municipales. Así se repartieron las 17 concejalías. Partido Andalucista 1, Partido Popular 3, Izquierda Unida 4 y PSOE 9. La incorporación del nuevo partido Independientes Loreños sería lo más sonado de aquellas votaciones. Su primer candidato fue Manuel Liñán García. Independiente Loreño cuenta con tu voto. El mitin central de este nuevo partido lo protagonizó ni más ni menos que el alcalde de Marbella, presidente del Club Atlético de Madrid y líder del Grupo Independiente Liberal, Jesús Gil y Gil. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos en campaña, los independientes loreños no obtendrían representación municipal. El candidato socialista Alfonso Morales Navarro fue investido por mayoría absoluta como alcalde de Lora para los siguientes 4 años. Sería el 5º alcalde en apenas 1 año y medio. Por esos días, vecinos de Zuersel llegaban hasta nuestro pueblo dentro del intercambio cultural que ambas localidades venían manteniendo desde hacía 6 años. En Cou, en Lora del Río, en el año 84, deciden viajar a Lisboa y conocer a un tal Dirk, que es de Zuersel, entablan las relaciones y al año siguiente 35 loreños van al bosque pueblo, como decimos nosotros, de Zuersel. Zuersel es un municipio de Bélgica situado en la provincia de Amberes, región de Flandes, y que cuenta con algo más de 20.000 habitantes. Para hacernos una idea, ¿cómo es Zuersel? Zuersel. Porque muy tú eres verde, de allí. muy verde. Tú eres de allí, muy verde. Muy verde. Muy verde. ¿Por qué te vienes a vivir Sobre todo el clima. Sobre todo el clima. Sol. Eso. El calor. El calor, el sol y además socio de la Peña Flamenca, la única mujer de Lora.
los integrantes de la Asociación del Hermanamiento instalaron una caseta en el Real de la Feria de Lora para disfrute de los flamencos de Flandes y los flamencos loreños. La carretera que une a Lora con Sevilla a través de Carmona comenzaría a repararse en la primavera de 1996, pero su arreglo venía siendo prometido desde hacía años, ya que tanto el firme como el estrecho puente sobre el río Corbones se encontraban cada vez en condiciones más peligrosas que provocarían no pocos accidentes, mortales algunos de ellos. Hay también unas cruces que anuncian el accidente de personas donde ha habido accidentes mortales, entonces, claro, eso también impone. La verdad es que en la carretera de Carmona, desgraciadamente, se han producido muchos accidentes en los últimos 20 años. Es una zona con muchísimas curvas peligrosas y también donde hay un canal que fue construido por los presos de la Guerra Civil. No olvide usted que transborda en Lora del Río. Los trenes que salían desde la antigua estación de Lora, donde en la década de los 80 se rodó un capítulo de la serie Juncal con Paco Raval y Fernando Fernán Gómez, ya dejaron de tener como destino Plaza de Armas, también conocida como la Estación de Córdoba, porque en la capital sevillana se terminó de construir la moderna terminal de Santa Justa, que acogería el primer trayecto de la alta velocidad en España y cuyo trazado pasaba por Lora. En el recuerdo ya quedaría la imagen en blanco y negro de aquellos trenes que, como el Talgo, veíamos pasar a toda velocidad. El Ferrobús, que en los 60 y 70 nos llevaban hasta Sevilla, o el TAF, tren automotor Fiat, que también surcaba las vías de Lora, camino de Madrid. Salpicando el campo andaluz, se extienden sus típicos pueblos blancos que relucen bajo el sol con su giraldilla al fondo. En 1992 protagonizamos el popular programa de televisión de Canal Sur Tal Como Somos, que presentaba el cantante Tate Montoya y que muchos loreños recuerdan aún con nostalgia. Un pueblo que ya era mencionado por los geógrafos árabes hace 800 años, quizás por la importancia de su castillo, en torno al cual se asentaba la población. Los descendientes, parte de los descendientes de aquella población, pues están aquí hoy, han tomado nuestra plaza de buena forma, con cariño, con alegría, con paz, como lo hacen los pueblos de Andalucía, como este pueblo, Lora del Río. Unos años después repetiría nuestro pueblo en el mismo programa de la televisión autonómica andaluza, dando realce y poniendo en valor nuestras costumbres y tradiciones, nuestra gente, la forma tan singular que tenemos en Lora de ser y de sentir. Quédense con esta fecha, 8 de septiembre, porque es cuando los loreños viven el día más grande del año. Allí hay que estar con ellos en la romería de la Virgen de Setefilla. Volvemos enseguida. 1992 fue un año crucial para Sevilla por su exposición universal y en algo también se beneficiaron algunas localidades de la provincia, como Lora del Río, sobre todo en la generación de empleo, así como en la promoción turística y el movimiento económico. Ese año también se puso en marcha la nueva red de trenes de cercanías en la provincia, con más unidades que circularían a mayor velocidad, reducirían los intervalos de parada en las estaciones y por tanto nos conectarían con más frecuencia con la capital de Andalucía y con su exposición universal. Más de 60 años llevaba en el cajón del olvido este proyecto que inauguró el 24 de febrero de 1992 el ministro de Obras Públicas, José Borrell. Era la presa José Torán, que había sido esbozada durante la Segunda República y que formó parte del plan hidrológico diseñado en su día por Indalecio Prieto. La presa comenzó a construirse en 1983 y fue diseñada por José Torán Peláez, con un coste de unos 5.800 millones de pesetas, sobre unos 35 millones de euros.
El pantano tiene una capacidad máxima de 101 hectómetros cúbicos y su uso principal sería el regadío y el abastecimiento de agua para Lora del Río. Pero antes de la llegada del ministro Borrell, que venía acompañado por el delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, y otras autoridades, hacían acto de presencia en el lugar los concejales del equipo de gobierno municipal Miguel Molina, Luis Carrasco, Rafael López, Antonio Burgueño y José Manuel García, acompañados del alcalde Alfonso Morales y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel del Pino. Sobre las 12:20, con algo más de media hora de retraso sobre el horario previsto, llegaba a las inmediaciones de la presa el helicóptero que traía al ministro Borrell y su séquito, que seguidamente, acompañado de las demás autoridades, visitó las instalaciones, deteniéndose en los paneles fotográficos y de planos sobre la construcción de la presa. A continuación, se realizó una prueba de apertura y cierre de las compuertas, tras lo cual el ministro descubrió una placa conmemorativa recordando la fecha de inauguración y otra en honor al ingeniero José Torán, que lo haría su hija. Posteriormente, Borrell se dirigió al público asistente recordando que esta construcción le daba salida a un proyecto que se realizó durante la Segunda República y que con esta nueva presa se incrementaba hasta un 54% la regulación del Guadalquivir. Con la oferta de un aperitivo a los presentes, se dio por concluida la inauguración de la obra y su puesta en marcha. El por entonces alcalde Alfonso Morales mostraba su satisfacción por la puesta en funcionamiento de esta obra de ingeniería. Un sitio de recreo, ver una lámina de agua, un pantano cerca de Lora en el que pueda relajarte ya es bueno. En el aspecto de abastecimiento de agua, en fin, creo que resolver el problema de agua potable de Lora para el resto de la historia de Lora. La inolvidable artista loreña Gracia Montes, que ya había reaparecido ante su pueblo en 1987, en 1993 volvería a pisar el escenario de Lora participando en un recital benéfico. Cinco años desde que plantó su semilla, en ese mismo 1993 salió en procesión desde la parroquia de San Sebastián, en el barrio de la Huertecilla, la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo en su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Paz, popularmente conocida como La Borriquita. Este sería el fruto del trabajo iniciado en 1988 con la unión de dos grupos de fieles que tenían la misma idea, la fundación de una hermandad que representase la triunfal entrada de Jesucristo en Jerusalén. Se eligió el templo de San Sebastián como sede canónica y a su párroco, don Antonio Ramírez López, como director espiritual y hermano número 1 hasta su fallecimiento. La cofradía de la Borriquita se ha ido convirtiendo en una auténtica cantera de nuevos cofrades para la consolidación y el engrandecimiento de la Semana Santa de Lora del Río.
La Hermandad del Domingo de Ramos sería la cuarta de penitencia que procesionara por las calles de nuestra villa y completaría una esplendorosa Semana Santa junto a la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, con salida el miércoles santo y que data del siglo XVII. Y aquí estamos, un año más. Solamente llevo 2 años en esta hermandad, con esta imagen, y por mí, y eso espero, que Dios me dé salud y estar muchos más aquí. Además el capataz se lo prometí hace un año justamente, por esta fecha, cuando terminamos de recoger esta hermandad, que fue muy duro. Le dije que el año siguiente, este año en que estamos, que contara conmigo. Y faltan horas para salir, y la verdad es que todos los costaleros que no hemos visto ya esta tarde estamos con los nervios de la salida. Que lo más importante para nosotros será mañana el salir con esta imagen por esas puertas. La del Santísimo Cristo del Amor y del Perdón y María Santísima de los Dolores en su soledad, que hace estación de penitencia la noche del Viernes Santo. Fue fundada en 1943 y reorganizada 40 años después. Las circunstancias que a mí me trajeron a sacar los pasos de Lora del Río fueron porque la Hermandad del Silencio, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, había un capataz que era Rafael Sánchez. Este señor se tuvo que marchar de Lora, me pilló a mí con 18 años y a mi compañero que sacó el paso Cristo, con 17, mi compañero Francisco Guerrero. Entonces, al ver que no había capataz de Lora, yo me decidí a sacarla, igual que mi compañero Guerrero, y sacamos por primera vez en el 64, la Soledad. Y la del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de las Angustias, entonces aún no tenía el título de Real Hermandad, y que sería fundada en 1958. La Junta de Gobierno está formada por 18. La nueva ya me parece que se va a reestructurar y se va a quedar en 16 o 17. Los principales cargos, bueno, ahí está el secretario, está el mayordomo que es el tesorero, está el delegado de culto, de Hacienda, los priotes, y al fin, o sea, hasta completar los 18. El hermano mayor como es natural que lo haya también. Pues desde el año 71 desempeño el cargo en la Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de las Angustias de secretario. Dentro de la hermandad pertenezco a la Junta de Gobierno desde el año 74 y además hace 2 años me designaron que fuera capataz del Paso de Cristo. Apenas unos meses después del cierre de la radio de Lora, su director, Antonio Oliveros Rincón, sacaría a la luz otro medio que calaría profundamente en la opinión pública loreña, el periódico independiente La Radio de Papel, que también marcaría toda una época, publicando hasta 235 ediciones ininterrumpidamente durante casi 20 años, desde abril de 1995 hasta enero de 2015. Su antecesor de prensa generalista escrita se remontaba al semanario comarcal que se editó en Lora a principios de 1988. Pero la Radio de Papel iría más allá de la edición impresa con una gala, los Premios 10, que se celebró por primera vez con motivo del 10º aniversario del periódico y en la que se distinguirían a personas, empresas, asociaciones de cualquier índole que hubiesen contribuido a realzar la historia, los valores, la identidad, el nombre de Lora del Río. Hace ahora 8 años, la Radio de Papel recibía en el Casino de Narradores de Sevilla el Giraldillo de Honor, premio que anualmente otorga la prestigiosa institución hispalense Curso de Temas Sevillanos. Fue entonces cuando desde este periódico nos planteamos el trasladar esa idea a Lora y darle cuerpo a estos premios que por 4ª vez nos vuelven a reunir. Las siguientes elecciones municipales, celebradas en 1995, arrojaría un nuevo cambio en el gobierno de la villa. 4 concejalías obtuvo el Partido Popular de Manolín Ledro,
5, el Partido Socialista Obrero Español de Francisco Javier Reynoso. Y 8, Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía de Domingo Díaz. El andalucismo perdería su representación en el plenario loreño, ya que el Partido Andaluz de Progreso, PAP, formado en Lora por un joven y cualificado equipo que encabezaba el procurador en Cortes Cesáreo Hernández Cepeda, no obtendría ninguna concejalía. Sin embargo, los votos andalucistas tuvieron como consecuencia que Izquierda Unida se quedase a las puertas de la mayoría absoluta, aunque acabaría gobernando en mayoría simple. Así, 12 años después, Domingo Díaz Rodríguez volvería a sentarse en el sillón de la alcaldía, esta vez en sustitución del socialista Alfonso Morales. Fue entonces cuando se puso en marcha el Polígono Industrial Matallana, que con más de 200.000 metros cuadrados vendría a dar solución en parte a la falta de naves industriales y de terrenos para asentar nuevas empresas. El proyecto fue gestionado por la Sociedad de Desarrollo Económico Loreño, SODEL, una iniciativa de impulso a la expansión empresarial creada por el Ayuntamiento de Lora del Río, con el fin último de crear y consolidar empleo estable entre la población activa del municipio. A mediados de los 90 y tras un largo periodo de sequía, las lluvias serían cada vez más frecuentes y abundantes. Más de una vez, el arroyo Churre se abrazó a la crecida del Guadalquivir para crear una laguna de aguas desenfrenadas desde la Alameda del Río hasta la Petra. Medio pueblo sufría las consecuencias de las riadas y la presa José Torán tuvo que aliviar su embalse. Los medios de comunicación del país se hicieron eco de la tragedia que estaban viviendo los vecinos de nuestra localidad. La gravedad de la catástrofe se demuestra con la visita de la propia ministra de Agricultura y Pesca del Gobierno de España. Loyola de Palacio aterrizó en helicóptero en Lora para comprobar de primerísima mano junto a las autoridades locales el estado de catástrofe que habían dejado las aguas a su paso. Esta sería una película que se venía repitiendo en nuestro pueblo desde siempre y que, de no ponerle remedio urgente, volvería a suceder en el futuro. En octubre de 1998 comenzaron las obras de derribo de la antigua pimentonera, que dejaría paso a la construcción de unas 500 viviendas y locales comerciales. La chimenea quedaría como símbolo perpetuo de la que en otro tiempo fue la emergente industria de José Nortes Macanás, que haría famosos en medio mundo los productos que fabricaba en Lora del Río. La creación de una concejalía de participación ciudadana, buscar recursos para un mayor desarrollo económico y social, crear la denominación de origen Productos de Lora del Río, fomentar el empleo, sobre todo en la población más joven, serían algunos de los principales compromisos en los que coincidirían prácticamente todos los alcaldables que se presentaban para gobernar nuestro ayuntamiento en 1999. Francisco Javier Reynoso por el PSOE, Manuel Ledro por el Partido Popular, Domingo Díaz por Nueva Izquierda, José Antonio Segovia por Izquierda Unida y Jaime Martín Palomo por Izquierda Andaluza Los Verdes. Tras el escrutinio final, a Izquierda Unida le correspondió un concejal, 5 al Partido Popular, otros 5 a Nueva Izquierda y 6 al Partido Socialista. Aunque el PSOE obtendría el mayor número de votos, un pacto de gobierno entre la Nueva Izquierda y el Partido Popular le daría la alcaldía a Manuel de Jesús Ledro León. Por contra, el andalucismo volvería a quedar fuera del panorama político local.
En este caso, pues vengo no como deportista y tampoco como representante del Club Balonmano Lauro, que es lo que normalmente he estado aquí, sino como representante de una candidatura que es la de Izquierda Andaluza Los Verdes. Y quiero ser concreto, ¿no? Simplemente ya también voy a hacer una introducción, y es que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro. Yo no voy a entrar en discusiones ni en dinámica de discusión con nadie, porque aquí lo que se viene es a poner un programa. La gente quiere saber qué es lo que prometemos y qué es lo que queremos cumplir para estos próximos 4 años, y lo importante es que esa promesa o esos objetivos se cumplan esos 4 años y no lo que haya pasado estos 4 años atrás, que hay que tenerlo en cuenta, pero eso la verdad es que a la gente no le interesa mucho, ¿no? Antes de acabar la década de los 90, el mundo del fútbol también tendría su día de esplendor con la visita a Lora del entonces jugador más caro del mundo, el bético Denilson de Oliveira, acompañado del periodista más popular en aquella época, José María García. Aquel acontecimiento se produjo gracias a la celebración de las 12ª Jornadas Culturales del IES Guadalquivir, que el día 25 de febrero de 1999 organizó una conferencia pronunciada por el periodista deportivo de la cadena COPE, José María García. Mucha fue la expectación creada ante la presencia en nuestro pueblo de estas figuras mediáticas, y que había sido posible gracias a las gestiones realizadas por la dirección del centro y la colaboración especial de Fernando Toro, hombre muy vinculado al deporte, y la mediación del loreño Manuel Prieto, máximo responsable de Antena 3 Televisión en Andalucía. La falta de un local adecuado y de gran capacidad obligó a los organizadores a programar este acto en el pabellón polideportivo cubierto. Algo después de la hora prevista, a las 5:30 de la tarde, llegaron los invitados al recinto. En primer lugar, José María García, y minutos después, el delantero bético Denilson, que venía acompañado por uno de los últimos fichajes del equipo de Heliópolis, el también brasileño Rafael Jaqués. La presentación estuvo a cargo de Manuel Prieto Romero, quien agradeció la presencia de los invitados e hizo un breve resumen de la vida profesional de García, destacando la creación de un vocabulario personal en el que se encuentran palabras como chupóptero, abrazafarolas, correveiriles. García habló sobre los temas que llevaba denunciando desde hacía más de 20 años, la corrupción en el deporte, especialmente en el fútbol, atacando a los directivos, de los que dijo que a pesar de ellos el fútbol sigue existiendo. También tuvo duras palabras para lo que él llamaba el monopolio, el poder mediático que ejercía el Grupo Prisa. No se libraron de sus críticas ni el gobierno del Partido Popular ni las televisiones autonómicas. El joven Denilson se limitó a contestar en un español todavía muy primario algunas de las preguntas que se le hicieron por parte del público asistente. Denilson y José María García pasaron por Lora como lo que eran, dos estrellas del firmamento deportivo y por tanto inaccesibles para el común de los mortales. El último decenio del siglo XX nos dejó una Lora que se preparaba para profundos cambios con la llegada de un nuevo siglo. Modernos y veloces trenes y el arreglo de la carretera de Carmona nos acercaban más a Sevilla. El polígono Matallana se asentaba en la economía local. El sillón de la alcaldía llegó a tener hasta 5 inquilinos. Las aguas volvieron a salirse de su cauce natural y ya les anticipamos que no fue la última vez. Ni siquiera el pantano recién estrenado pudo soportar tanto caudal. Murió la mítica emisora Radio Lora y de sus genes nacería el periódico La Radio de Papel para seguir contando y escribiendo la historia de Lora del Río.